Buenos días. Bueno, pues vamos a empezar aquí la guía de más 3. Veis aquí su pantalla principal. Hay muchas personas que cuando van a presentar un programa lo primero que hacen es coger, decirte para qué son todos los botones, tal. Aquí no. ¿Por qué? Pues directamente porque cuando tenemos una máquina y no hemos usado este programa nunca, hemos hecho toda la conexión eléctrica que nos ha llevado Dios y ayuda, pues lo que queremos es ver que esos motores funcionan y lo queremos ver ya. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para que saber que nuestros motores van a funcionar? Bueno, pues lo primero es este botón. Veis que está tintileando aquí, que está en intermitente. Le tendríamos que dejar fijo, ¿vale? Como está aquí, con todas estas barritas en verde. ¿Qué pasa? Que igual hemos instalado el más 3, hacemos esto y no nos deja. Por mucho que le demos, sigue así. ¿Esto por qué es? Bueno, pues esto es por lo siguiente. Nos tendríamos que, estando así, veis que nos va a dejar, nos tendríamos que ir a configuración, nos tendríamos que ir a puertos y pines, nos tendríamos que ir a señales de entrada, tendríamos que bajar en este deslizador que hay aquí, que nunca sé cómo llamarle, y buscar esto, e-stop. El e-stop es esto, ¿vale? Tendríamos que, vendría así, le tendríamos que tildar, le tendríamos que decir, bueno, no le tendríamos que decir nada más, solo tildarle, porque el puerto y el pin sería si tuviéramos una seta de emergencia, ¿vale? Aquí es donde, en este pin, es donde conectaríamos nuestra seta de emergencia, que al pulsarla haría lo mismo que dar a este botón, ¿vale? Entonces, en principio, aquí no tendríamos, para mover nuestros motores, no tendríamos que tener absolutamente nada, ni en ninguna de las demás casillas. Solamente tendríamos que tener tildado el e-stop, ¿vale? Le daríamos a aplicar, le damos a aceptar y nos venimos a configuración y le damos a guardar, ¿vale? Entonces ya al pulsarle nos tendría que dejar que esto esté en verde, ¿vale? Ya se tiene que quedar así como está ahora mismo el programa. Tengo que decir que este es un programa de prueba y que no vamos a poder acceder aquí a muchas funciones porque no tengo una tarjeta controladora conectada a este programa, ¿vale? Entonces, por ejemplo, los draw, cuando demos a las flechas de dirección de los motores, no se nos van a mover porque no tengo instalada, pero bueno, eso es indiferente, no pasa nada. Lo podemos seguir explicando el programa de muchas formas, ¿vale? Entonces, esto es un punto que muy importante para poder ver nuestro, así de inicio, de arranque, para poder ver que nuestros motores funcionan. ¿Dónde tendríamos que dar ahora? Porque claro, diríamos, vale, ya mis motores, quiero ver cómo giran, y nos liaríamos como locos a dar a botones del teclado y no funcionaría ninguno, ¿vale? Entonces nos tenemos que venir otra vez a configuración, a puertos y pines y salidas de motor, ¿vale? Aquí esto nos lo vamos a encontrar así, sin numeraciones y sin nada, nos lo vamos a encontrar todo en rojo y tenemos que señalar el X, el Y y el Z, que son nuestros tres ejes en este caso. Le tendríamos que dar, aquí sí le tendríamos que dar la dirección, ¿vale? Tanto de pasos como de dirección, le tendríamos que dar el pin de su dirección y el pin de pasos. Si no lo sabemos, pues los podemos poner correlativos. Hay en muchas tarjetas que vienen definidos, en mi tarjeta no vienen definidos, pero eso lo vamos a ver cuando estemos configurando esta pestaña, ¿vale? También hay que poner el puerto de la tarjeta, que es, en mi caso es el 1, ¿vale? Le daríamos a aplicar y le daríamos a aceptar. Daríamos aquí y tendríamos que dar a las teclas del teclado y ya se deberían de mover. Si no se mueven, deberíamos dar a la tecla Tab, que vamos a ver que es esta teclita que tenemos aquí tan maravillosa, esta de las flechitas. En algunas pone Tab también, pero en otras solo te viene la flechita. Pues pulsas aquí a esta tecla y mirad lo que sucede. Esperad que pincho en esta pantalla. Nos sale un MPG, el MPG de más 3, ¿vale? Este es como un colgante
que nosotros tengamos, tanto inalámbrico como con cable de una máquina, vamos a llamarle mando a distancia, y este viene muy bien para cuando estamos trabajando en manual. Vale, pues si le diésemos tanto al eje X en dirección positiva como negativa, tendría que girar en una dirección o en la otra. En el Y exactamente lo mismo, en el Z lo mismo. Nuestros motores se deberían de estar moviendo, ¿vale? Bien, una vez hecho esto, pues nuestros motores ya se tienen que mover. Si apretando aquí se nos mueven los motores y en el teclado no, es porque las teclas de teclado están sin definir, que normalmente suelen venir definidas. En las flechas de dirección se suelen mover los ejes Y y Z y X, ¿vale? Y y X. Y hay otras dos teclas. Voy a ver si con el teclado las podemos ver. El teclado está aquí. Vamos a ver. Vale, con estas flechas de dirección se nos movería del teclado, se nos moverían los motores si se mueven aquí, y con esta subiríamos, aquí subiríamos el Z y aquí le bajaríamos, se nos movería en el sentido derechas, izquierdas, dependiendo si sube o baja, ¿vale? Vale, pues una vez hecho esta prueba, damos a Tab otra vez y quitamos el MPG de aquí, ya explicaremos esto para qué es. Lo damos y ya está. Y ahora ya empezamos nuestra guía. ¿Qué es nuestra guía? Pues la guía que estoy haciendo es esta. Configuración inicial de +3 con su pantalla principal. Se van a explicar todos esto, se va a explicar todo lo que pueda, ¿vale? Todo lo que yo sé y lo que no sé voy a intentarlo explicar también. Y ahí es donde entráis vosotros y si necesitáis si creéis que esa información que yo no pueda llegar a dar, vosotros la sabéis y os gustaría que estuviera en algún sitio, ya que se hace una guía, joder, pues que sea funcional. Vale, ¿cómo funciona esta guía? Bueno, pues en esta guía vamos a empezar por el primer archivo, que es la primera pestaña de +3, que es File, en la que nos dice, por ejemplo, nos dice que tiene otras 4 configuraciones más que están aquí definidas a continuación. Siempre que haya un dibujo de un cartel va a estar toda su definición justo debajo. ¿Veis? Tenemos la tecla Load G-Code, el Lazy Cam, Close File y Exit. Las 4 están aquí definidas para definir para qué vale cada una, ¿vale? Aunque yo lo voy a hacer en esta guía, ¿vale? Aquí habría un dibujo, por ejemplo, de Load Code, ¿vale? Y luego ya después nos pasaríamos a otro archivo. Entonces vamos a ver que esto está en el programa, salimos de la guía, nos vamos a archivo, que es la primera pestañita, le damos, ahí la tenemos, vamos a ampliar esto un poquito, ahí lo tenemos, y aquí tenemos, bueno, vais a ver que el programa ahí está casi traducido, y no está en inglés, pero en la guía sí está en inglés, así lo vamos viendo traducido y lo que significa en una cosa y en otra, ¿vale? Pues aquí esto es la carga del G-Code, que si le damos, espera que quito la ampliación, nos sale esta pantallica tan majeta aquí que tenemos. ¿Y qué es esto? Pues esto es donde vamos a buscar nuestro código G. Cuando hayamos hecho un código G nos va a decir que le busquemos en nuestro ordenador donde le hayamos guardado, pues si lo hemos dejado en el escritorio, si le tenemos en un pincho, si le tenemos en la unidad C, donde sea. Entonces yo tengo aquí uno de muestra en el cual le pincho, le abro. Normalmente los códigos G van a ser TXT, aunque hay otras terminaciones para hacer código G, pero yo el que uso es este, funciona a mil maravillas, sin ningún tipo de problema. Vale, y vamos a quitar aquí. Ya nos ha cargado aquí en esta pantalla todo el código G, ¿veis? Si bajamos hasta abajo la casilla deslizadora nos lleva y nos dice
que aquí tenemos 151 líneas de código G, ¿vale? Así le vemos. Subimos hasta arriba, hasta la línea número 0, la 1. Y aquí en esta pantalla nos saca o nos plasma el dibujo que va a representar este código G, ¿vale? Entonces, pues ahí le podemos ver moviéndolo así, ¿vale? Vemos las líneas de que va a pasar, por cuántas pasadas va a hacer, que van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y una de repaso, casi seguro, porque si están tan juntitas es porque ya coge otra medida y es de limpieza o de repaso. Y bueno, pues aquí podemos ver un poco el dibujo lo que va a hacer, ¿vale? Aquí están los comienzos, las entradas y las salidas de la herramienta, ¿vale? Pero bueno, no nos centramos en esta casilla, que esta casilla de momento no tiene, solamente es para deciros que igual que aquí viene reflejado cuáles son las coordenadas de los ejes, el X, el Y y el Z, en qué direcciones van, y esta flecha que es el Z, o sea, la bajada y la subida del Z. Vais a ver bajar y subir esta flecha, pues esto va a ser cuando sube y baje el Z, ¿vale? Pero ya está, ahora mismo no vamos a hablar de esta pantalla. Estábamos centrados aquí por el archivo del código G, ¿vale? Lo siguiente, que es LazyCan, no le voy a pulsar porque se bloquea, a mí se queda pensando y no. Esto es un programa asociado a +3 que yo no le uso para nada, no he tenido la necesidad. En teoría no os puedo decir mucho de este programa, y además no tienes por qué instalarle cuando instalas +3, que yo le di a la casilla porque no sabía lo que era, pero todavía ni me he puesto con él ni sé exactamente para qué funciona. Esto no es algo que en esta guía me interese que me expliquéis para qué funciona, porque no es +3 realmente, ¿vale? Y pasando de esta pestaña, ya viene la casilla de cerrar el fichero, que lo que hace es, si hemos cargado aquí un código G, pues directamente nos lo descarga, nos quita y nos lo deja en limpio, ¿vale? Luego tenemos la casilla de salida, en la que aquí nos dice si queremos terminar la sesión, le decimos que sí, y si hemos hecho alguna modificación en +3, después nos va a salir otra en la que nos diga si queremos guardarlo. No siempre lo dice, así que hay que tener mucho cuidado y guardar las cosas antes, porque si no nos lo pregunta y no lo hemos guardado, cuando volvamos a abrir habremos perdido esa configuración, ¿vale? En este caso nos vamos a salir, nos vamos a ir a nuestra guía, que ya hemos dicho, esta casilla la acabo de explicar ahora mismo, ¿vale? Seguimos bajando y nos venimos a las configuraciones de las unidades de trabajo, que es en config, ¿vale? En la pestaña config va a ser la siguiente, y mirar todas las configuraciones que tiene, ¿vale? Esta es una de las más grandes y las más importantes, donde se configura +3, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo una por una y explicando para qué es cada cosa. Nos vamos a nuestro programita, nos vamos a configuración, tenemos la primera, que es selección de unidades, ¿vale? Nos sale esta pantallita en la que nos dice, pero nos vamos a nuestro guía, que ahí nos lo explica. Estamos en unidades nativas, la selección de las unidades en las que vamos a trabajar, ¿vale? Y el cartelito que nos salía era este, y nos dice que esta configuración no es para que andemos jugando con ella diciendo si vamos a hacer una cosa en milímetros o si la vamos a hacer en pulgadas. Esta configuración que vamos a hacer a continuación es para definirle al programa en qué vamos a trabajar, si en milímetros o en pulgadas, para que él pueda hacer los cálculos de ejecución de recorridos de motores, de tuercas de bolas, de todo este tema, ¿vale? No es para decirle, oye, que ahora voy a hacer una cosita en milímetros y ahora lo cambio a pulgadas, no. Entonces,
eso sirve internamente para que más 3 sepa las configuraciones que tiene que hacer en milímetros o en pulgadas, ¿vale? Y eso se cambia aquí. Nos vamos otra vez al programita para que lo veáis. Le decimos que aceptamos, le damos aquí, vamos a hacer esto un poquito más grande, ¿veis? Podemos darle a pulgadas, podemos darle a milímetros. Yo voy a trabajar en milímetros, le vamos a dar OK y esto ya estaría, ¿vale? La siguiente configuración, seguimos, la de selección ya estaría hecha, ¿vale? Es esta. La siguiente, vamos a la guía y vemos cuál es la siguiente, que es puertos y pines, ¿vale? Puertos y pines. Esta en principio solo tenía que definir las unidades de trabajo, y esta lo que esta va a definir pues todos los puertos de entrada, de salida y configuraciones, que es lo más importante, ¿vale? Entonces veis aquí que está puertos y pines y justo debajo sería la primera pantalla que nos va a salir, ¿vale? Y esta pantalla está definida punto por punto. ¿Y qué es? Pero la voy a explicar, ¿vale? Esto en principio son los puertos por los que se comunica nuestra tarjeta electrónica, nuestra tarjeta que tengamos para comunicar lo que es el ordenador, las órdenes que da más 3 con las electrónicas de nuestros motores. Entre medias hay una tarjeta que se llama tarjeta controladora, que es la que tiene todas estas entradas y salidas y hay que configurarlas aquí, ¿vale? Entonces, este puerto y este puerto es en versiones más antiguas, donde se refiere más 3 a los puertos paralelos, ¿vale? Hay 3 tipos de puertos que yo conozca, igual hay más, bueno, no, hay más, pero en principio vamos a hablar de los puertos, de los 3 puertos principales, y luego en estas casillas vamos a hablar de otros puertos, ¿vale? O de otro sistema de comunicación. Este sistema de comunicación es para puertos paralelos, puertos USB y puertos Ethernet. ¿Qué es esto? Pues estos 3 que tenemos aquí, ¿ven? Esto es un puerto paralelo, estos son las tarjetas de puerto paralelo, esto es un puerto USB, esto es un puerto Ethernet, esta es una tarjeta Ethernet que se conecta por aquí, y la misma tarjeta, que esta es la que tengo yo, USB, con este conector, ¿vale? En vez de tener este Ethernet, pues tiene este USB, ¿vale? Bien, ¿diferencias entre las 3 tarjetas? Las hay. Las tarjetas de puerto paralelo son las que primero se hicieron y funcionan bien sin ningún tipo de problema, pero están un poquito limitadas a la hora de velocidades y de hacer gestiones, ¿vale? Y muchas a la hora de hacer conexiones para sacar muchas salidas, y muchas veces para usar muchos relés de salida habría que usar 2 puertos paralelos. Por eso viene aquí un puerto, 2 puertos, si lo tienes en el 1, en el 2, o si tienes que seleccionar los 2, ¿vale? Pero eso en mi caso, en el caso de las personas que tengáis tarjetas USB o Ethernet, no va a pasar. Si tienes tarjetas USB o Ethernet, ¿tienes que señalar aquí algo? No señales nada, porque no vale. O sea, da igual que señales que no, porque va a funcionar igual. Yo no lo tengo señalado y tengo USB y funciona igual, porque el USB lo suele coger automáticamente y el Ethernet 3/4 de lo mismo, ¿vale? Bien, ¿qué diferencia hay entre la USB y la puerto paralelo? Que es más rápida. Es bastante más rápida, gestiona más los hercios que vamos a ver aquí ahora, los gestiona de otra forma, y la de Ethernet le pasa lo mismo y es bastante más rápida todavía que la USB. Cualquiera de estas dos es la leche. No quiere decir que esta sea mala, pero esta es la primera que salió, lógicamente, y después en estas tienes que estar configurando, digamos, un poco más manual, y en estas se configuran un poco, estos puertos se configuran automáticamente, ¿vale? El USB es rápido, el Ethernet es más rápido que el USB. Yo ahora mismo, si tuviera que comprar una tarjeta, compraría esta. Yo, la mía es esta, USB, y ahora mismo compraría esta. Esta tarjeta funciona de lujo. Hay gente
que se queja del USB porque se le queda la máquina atascada, porque la máquina le ha dado un problema, porque se le ha bloqueado el programa. Y yo os vuelvo a decir lo mismo. Yo tengo un PC, un ordenador dedicado a más 3 para mover mis máquinas en ese ordenador. No hay absolutamente nada más. Y mi máquina, cada vez que ha fallado o se ha bloqueado, ha sido porque no la tenía bien configurada. Estando bien configurada, mi máquina funciona a las mil maravillas. Yo ya he realizado en mi máquina unos cuantos códigos G y los he ejecutado sin ningún tipo de problemas, incluso teniendo conectados en los otros USB que tengo del ordenador libres. A lo mejor tenía tarjetas de memoria para cargar los códigos G o lo que sea, y aún así entrando esas tarjetas y activándose, el programa ha seguido a lo suyo y no ha hecho absolutamente nada. Cuando lo he tenido mal configurado, sí me ha dado problemas, y ese es el problema, que la gente habla mal y no tiene sus cosas bien configuradas, ¿vale? Y tener bien configurado no es fácil, por eso he decidido hacer esta guía, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en el kernel speed, veis que tenemos configuraciones de 25.000, 35.000, así hasta 100 kHz, ¿vale? ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es la velocidad de transmisión de los datos que van desde el ordenador, que le manda desde más 3, las órdenes que mandan más 3, salen del ordenador, pasan por la tarjeta controladora y llegan a los controladores de los motores y más cosas, pero principalmente a los motores, y nos vamos a centrar en los motores, porque en las versiones antiguas de más 3 tú ponías aquí 75.000, y si tu tarjeta te lo permitía y tu ordenador también, funcionabas a 75.000. En esta versión, en la versión más actualizada que tiene más 3, tú le pones 100 kHz, y si haces las configuraciones y no necesitas esos 100 kHz, te lo va a bajar a lo que necesites, ¿vale? Porque ahora os lo explico cómo funciona, ¿vale? Esto hasta ahora yo no he visto a nadie que lo haya explicado así, y esto funciona así. Te decían, no, lo mejor es tenerlo, a mí me funcionan bien a 60.000. Bueno, te funciona bien o no. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, yo necesito que yo con mi máquina voy a hacer cortes en acero, y el acero tengo que ir muy despacio. Si yo pongo a 45.000 la velocidad más lenta que me dé a 45.000 hercios, mis motores, mis pasos por milímetro van a ir rápido. No va a ser suficiente lentitud en el recorrido de ese eje, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, esto, ¿dónde se modifica? Tú llegas aquí en tu programa, nos vamos a ir al programa y os voy a hablar desde allí. Llegamos aquí a configuración, puertos y pines. Estamos aquí, lo voy a agrandar un poquito para que sea mejor. Estos son los puertos, veis que yo no tengo señalado ninguno porque tengo un USB y esto es para puerto paralelo, ¿vale? No me hace falta. La velocidad del núcleo, el kernel speed, ¿vale? Yo os diría que primero lo pusierais en 100.000, no vais a en 100 kHz, no vais a tener ningún problema. Vais a apagar el ordenador, vais a salir de más 3, vais a resetearlo, vais a volver a entrar, y si habéis configurado el motor tuning y lo habéis configurado de la forma que os voy a decir ahora, igual lo tenéis, cuando volváis aquí está en 25.000. Eso es porque el problema es que el programa es demo. No, porque si tienes un programa demo siempre lo vas a tener en 25.000, es lo que da, son 25.000, no te deja pasar de ahí. Pero si tú ya tienes tu propia licencia que has comprado, lo vas a poder poner a las velocidades que tú quieras. Pero si has puesto 100.000, estamos hablando con una licencia, si has puesto 100, ¿vale? Y tú has configurado tu motor tuning con una configuración que no necesita 100, te lo va a bajar a 75, a 35 o a 25. ¿Eso es malo? No, eso es lo que necesita. ¿La máquina va a funcionar más lenta? No, la máquina va a funcionar como tiene que funcionar, lo que tú le estás diciendo. ¿Qué es lo que hace que te baje aquí estos hercios? El motor tuning, ¿vale? Entonces, nos vamos a salir de aquí un momentito. Nos vamos a ir al motor tuning y vamos a ver qué es lo que hace esto. Aquí, ajuste de motor,
¿vale? Vosotros veis aquí el motor tuning. Esto es donde se configura las velocidades del motor y la aceleración del motor y los pasos por milímetros del motor, ¿vale? Vale, pues aquí en esta velocidad, en milímetros por minuto, tú aquí poniendo, si pones 800 milímetros por minuto, tú, aunque pongas 100.000, te lo va a bajar a 25.000. Aunque pongas 35.000, te lo va a bajar a 25.000. Ahora, si tú esta velocidad la subes a 3.000 o 4.000, igual ya ganas 45.000 o 60.000 hercios, ¿vale? Eso va en función de lo que tú pongas en esa casilla, ¿vale? Yo, por ejemplo, que necesito tener unos milímetros, unos pasos por milímetro, o sea, perdón, unos milímetros por minuto, que sean lentos para que un eje se mueva lo menos posible porque voy a hacer a cero, pues necesito, mi máquina he comprobado que funciona bien a 800, ¿vale? Y a 800 no me sube de 25.000. Ahora, si pongo 4.000, mi máquina va a todo cimbel y suben las revoluciones de los motores y me da a lo mejor, pues yo qué sé, 70.000 hercios, porque necesita toda esa información hacerla más rápida y necesita coger toda esa cantidad de hercios para hacer toda esa transmisión de datos, ¿vale? ¿Con eso voy a funcionar mejor? No, porque si yo lo que quiero es funcionar más despacio para poder cortar metal, si eso para madera o para un aluminio que vaya con un motor de 14.000 revoluciones, pues a lo mejor sí tengo que poner eso, pero yo en este caso en mi máquina no. Si yo pongo 800 no me va a subir de 25.000. De hecho, lo vamos a ver en la guía, que lo tengo explicado, ¿vale? Nos bajamos por aquí, aquí es donde os explico las tarjetas, las conexiones de las tarjetas. Esta foto lo vamos a ver varias veces, ¿verdad? Y aquí os explico el kernel speed, cómo viene, qué es lo que os estoy diciendo. Tú puedes programar desde 25.000 hasta 100.000 hercios, ¿vale? Que es lo que te suelen dar, lo que hasta donde viene programado en más 3, ¿vale? Y luego esto te lo tiene que poder dar tu tarjeta. Si tú tienes una tarjeta que solo llega a 35.000, no le pidas más, porque no te va a dar más, ¿vale? Pero aún así, con las versiones nuevas de más 3, si tú le pides 35.000 y el motor tuning lo haces a 800 milímetros por minuto, te lo va a bajar a 25.000. Y no es porque seas un demo, ya con tu licencia. Y no, eso no es malo. Que a mí me va bien a 100.000. Bueno, te va bien a 100.000 si tu máquina tiene que funcionar a todo cimbel. Si no funciona a todo cimbel, tiene que funcionar despacio. Con 800 vas que ardes, incluso a lo mejor menos, ¿vale? Pero nunca te vas a bajar. Esto es lo mínimo que te va a dar, ¿vale? Pero por lo menos los hercios aquí los explicamos. ¿Para qué? Porque nadie hasta ahora yo he visto que haya explicado esta forma de explicar para qué son los hercios. No, ponlo a lo máximo que puedas. No señor, no se pone a lo máximo que puedas, se pone a lo que necesitas, ¿vale? Entonces, ¿en qué función va? Vosotros fijaros, aquí hay un ejemplo en el que pone que la frecuencia necesaria dependerá de la máxima tasa de pulsos que se necesita para controlar cualquier eje y su tope de velocidad, ¿vale? Por ejemplo, con 25, tú seleccionas 25.000 hercios y probablemente será apropiado para unos motores de pasos con programación de micropasos, que ese es mi caso. Yo tengo motores de pasos programado a micropasos, ¿vale? Y nos dará esos motores alrededor de unas 750 revoluciones cada motor, que es a lo que funciona más o menos un motor de pasos. Para un motor de pasos estándar de 1.8 grados, que son 200 pasos por vuelta, ¿vale? Y luego en micropasos lo que programes en el driver, ¿vale? Para servomotores será necesario una alta tasa de pulsos. Pues tú a lo mejor tienes un servomotor y lo tienes que poner a 100.000, pero eso depende
ya con los servomotores. No sé si el motor tuning lo variaría, que yo creo que sí, porque están conchavados los dos, o sea, uno no hace sin el otro. Luego, algo muy importante también, pero esto es más de cara a las tarjetas de puerto paralelo, es que si tú tienes un ordenador con un procesador de 1 GHz, casi seguro puedes llegar a los 35.000. Fijaros lo que estamos hablando, de 1 GHz, ¿vale? Entonces, ya hoy en día los ordenadores suelen ser bastante más potentes, 3, 4, 5, hasta 8 GHz y bueno, hay 40.000 configuraciones de procesadores, pero esto ya es como que se va a ordenadores demasiado básicos y casi diría yo que antiguos, ¿vale? Entonces hoy en día con un ordenador normalito vas a pasarte de los 35.000 hercios porque vas a tener más procesador y no va a depender solo de, o sea, va a depender del procesador que tengas, porque si el procesador no llega, por mucho que quiera tu tarjeta, no lo vas a alcanzar. Pero si tú hoy en día con los ordenadores normalitos que hay, con una tarjetita normal vas a llegar a lo que quieras. Vale, luego aquí también explico que la versión demo solo llega hasta 25.000, no queráis poner más, que no va a pasar de ahí. Y luego otra cosa que tiene la versión demo es que, por ejemplo, no me sé las líneas que te da de código G, pero no te deja poner todas las que quieras. No sé si te deja 500 o 600 o 180, no lo sé. Pero te deja suficientes para poder hacer trabajillos pequeños y tal, más que de sobra, y para poder hacerte con el programa y después comprarte tu licencia y ya abrir todo esto. Vale. Aquí explico lo de la licencia también, lo del motor tuning que hemos estado hablando de los 100 kHz, si lo ponemos a 100 kHz, y hay unos ejemplos, con el motor tuning a 800 milímetros por minuto en velocidad, en la casilla de velocidad, nos va a dar 25.000. De 800 a 3.000 nos va a dar 35.000 o va a llegar a los 45.000. Y si ponemos, por ejemplo, 4.000 o más, pues llegaremos hasta los 100.000. Nos dará 70.000, 60.000, depende, ¿vale? Nos dejará seleccionarlo. Cada vez que hagamos un cambio aquí, en los hercios, cada vez que hagamos un cambio en el kernel speed, aquí, tenemos que guardarlo, salirnos del programa y volver a entrar. Si no, no hay cambio, ¿vale? No es seleccionarlo aquí y ya me lo ha hecho, no. Lo guardamos, nos salimos del programa y volvemos a entrar. Y ahí es donde nos hace el cambio. Y ahí vemos si hemos puesto 100.000 y la programación que hemos hecho en el motor tuning nos llega hasta 60.000, nos lo dejará en 60.000. Si lo que hemos hecho nos lo deja en 100.000, pues ahí se quedará, ¿vale? Pero después tenemos que volver y ver si nos lo ha modificado. Bueno, vamos a ver qué más tenemos en la guía. ¿Veis? Aquí está puesto. Tenemos esta pestaña, ¿vale? Esta pestaña, que vamos a ir a verla, son estas dos pestañas, ¿vale? Que son 6 puntos, 6 casillas. ¿Qué son estas casillas? Bueno, veis que esta van de la mano con esta. Nadie las explica. Yo no tengo opción de probar estas casillas porque no tengo ninguna maquinaria que use esta modalidad de comunicación. Y esto, por ejemplo, ¿para qué es? Pues esto es para los Monbus. ¿Qué es un Monbus? Un Monbus es una forma de comunicación como un puerto USB, como un Ethernet, como cualquier puerto de estos, pero no en físico, no en clavija, sino en modo de mandar datos o información, ¿vale? Por ejemplo, ¿dónde se usa esto? Por ejemplo, en una industria donde haya muchos motores que se dediquen a hacer cosas diferentes, a lo mejor están conectados, todos esos motores irán a un cuadro eléctrico donde entren con relés y esos relés irán comandados con un PLC, que ese PLC le comandará un ordenador y ese ordenador tendrá un programa donde le diga qué tiene que hacer cada motor, cuándo lo tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y todas estas cosas. Pues a lo mejor ese PLC, que es menos parte de electrónica, por decirlo, y es la parte de electrónica que va a comandar a la electricidad pura y dura como son los motores,
Pues este PLC posiblemente tenga una comunicación de Monbus. Monbus hay muchos tipos de comunicaciones que hay entre ellos, y no me voy a meter a explicar eso porque ni los tengo, y habría que hacer vídeos exclusivos para hacer esto, ¿vale? Pero bueno, es para que os hagáis un... que dices, joder, voy a teclear esto. Bueno, pues si no tienes una comunicación por Monbus, no teclees aquí nada ni pulses nada porque es tontería, ¿vale? De todas formas, aquí doy un breve resumen. Si alguien, tampoco es que tenga mucha experiencia con esto, si alguien sabe más o define que esto tiene que ser así, tiene que ser de otra forma, pues que no lo diga. Aquí pues hay una pequeña breve explicación de lo que es el Monbus, ¿vale? Y de lo que son esas casillas. Entonces, si no tienes nada, ahí no selecciones ninguna casilla, ¿vale? A continuación, ¿qué vamos a tener? El motor opus, las salidas de motor, ¿vale? Esto es, como os he dicho antes al principio, pues donde se definen los motores de nuestros ejes, ¿vale? Hay que ponerles el pin de pasos y el pin de dirección. ¿Qué es esto? Pues esto es lo que define nuestra tarjeta controladora, cómo se va a comunicar, por qué puertos y pines se va a comunicar nuestra tarjeta controladora con los drivers de los motores. Entonces, en mi caso, mi tarjeta controladora no trae definidos ningún tipo de puerto ni dirección de pasos ni de direcciones. Entonces, ¿eso quiere decir que lo puedo dejar en cero? No. Lo que le tengo que decir es, como está aquí, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Le puedo poner 8, 9, 10, 11, 12, 13. Le ponga como le ponga, siempre y cuando sean correlativos, me lo va a coger automáticamente. Eso mi tarjeta. Hay tarjetas que traen sus puertos definidos, y a lo mejor aquí te dice que tienes que poner el 25, el 28, el 32 y el 42 y el 51 y el 60. No lo sé. Cada tarjeta es un mundo y cada tarjeta tiene una configuración, ¿vale? Entonces, que yo tenga esto configurado así no significa que todo el mundo lo tenga que configurar así, ¿vale? Si tienes la misma tarjeta que yo, sí, configúrala así, que te va a funcionar, pero que si pones aquí 13, 14, 15, 16, 17 y 18 también te va a funcionar, ¿vale? Vale, solo quería explicar eso, pero en esta tarjeta, ¿vale? En el resto, tú léete tus instrucciones de tus tarjetas para ver cuáles son las definiciones de salidas de tu tarjeta, ¿vale? Dirección low active, ¿vale? ¿Qué es esto? Pues esto es, vosotros imaginaros que ya habéis definido por dónde se va a comunicar vuestro motor, y cuando lo ponéis en marcha, gira a derechas si tiene que girar a izquierdas, pues pulsáis aquí esta pestañita de aquí, se pone en check verde y ya se pone a girar en sentido contrario, ¿vale? Esto no es otra cosa, para cambiarle el sentido al motor si te has equivocado. ¿Esto es lo más adecuado? Pues esto viene muy bien, lógicamente, para hacerle el cambio, pero mecánicamente o eléctricamente habría que hacerle que girase bien sin tener esto tildado, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tu máquina está funcionando correctamente en los sentidos que tiene que girar, cuando tú instales un +3, esto no lo vas a tener que tocar, ¿vale? Imagínate que tú has tocado esto, tu máquina no gira como tiene que girar, tildas el check y se te chafa +3 porque tengas un problema o porque se te ha estropeado el ordenador y se ha ido a tomar por saco y lo tienes que volver a reinstalar todo, te vas a tener que acordar de que tus motores van al revés. Entonces, si tienes la configuración guardada, pues y la vuelves a instalar, pues va a funcionar todo como lo tenías. Pero si no la tienes guardada y tienes que empezar a programar todo, te tienes que acordar de que tus motores iban al revés. ¿Cómo lo cambias que no sea aquí? Pues lo tienes que cambiar eléctricamente. En el driver del motor tienes que cambiar donde vienen las bobinas de los motores, tienes que cambiar la posición de los cables y entonces ya te girará en el sentido que tú quieres.
Cuando eso lo hayas conseguido, esto no lo vas a tener que tildar. ¿Es malo tenerlo tildado? Pues no, si te hace falta para un momento y una cosa rápida, pues lo haces y lo ves y ya cambiarás. Yo tengo alguno cambiado y dije que ya lo iba a cambiar y no lo he cambiado todavía, pero los tengo que cambiar. Vale, pero esto es así, no es para otra cosa. Luego, los pasos, el loadTip en pasos, ¿para qué es? Que no es directamente en pasos, esto es una conexión alta o una conexión baja. Esto funciona, va a haber muchos loadTip a lo largo de estas configuraciones, ¿vale? Y todos van a ser exactamente para lo mismo. Vosotros imaginaros que vuestro motor, en vez de funcionar con teclas, se conecta con un relé, ¿vale? El relé es el que le dice al motor que gire en una dirección o que gire en otra, ¿vale? O bueno, que se ponga en funcionamiento directamente, simplemente que reciba tensión y se ponga a dar vueltas, ¿vale? Ese relé, si es electrónico, puede funcionar de la siguiente forma. Puede funcionar o porque le llegue señal o porque le falte señal, ¿vale? Puede funcionar de las dos formas. ¿Y dónde se define eso? Se define aquí, en esta X. Si tú le chequeas, te cambia la forma de hacerlo. Imaginaros que tienes un relé y cuando tú le llegas señal, el relé se activa, ¿vale? Y pone en marcha ese motor, ¿vale? Pues si no quieres que sea así y tú quieres que sea cuando no le llegue señal, deberías de cambiar aquí, ¿vale? Uno de mis casos es que, por ejemplo, yo tengo conectado un motor con relé, que es el motor del Speedlet. Entonces se conecta a través de un relé, el máster le dice activa el relé o desactívale. ¿Y qué pasa? Pues que ese relé que yo tengo es electrónico y electrónicamente está diseñado para que sin señal, sin que le llegue ninguna señal, esté activado ese relé por conexión, porque me viene bien así y porque tengo otras cosas conectadas y eso tiene que ser así, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando yo instalo más 3, mi máquina directamente el Speedlet se pone a funcionar. ¿Eso está bien? Pues no, no está bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues venir aquí, activar esto y entonces mi máquina, cuando arranca más 3, ya deja de ponerse en marcha el Speedlet y ya se pone el Speedlet con esto activado cuando yo le doy a los pulsadores de aquí de más 3 o mis pulsadores manuales que están coordenados con más 3, ¿vale? Para eso es esto. ¿El puerto de pasos y el puerto de dirección hay que ponerlo? Sí. Si no lo pones, ¿qué pasa? No funcionan los motores, ¿vale? Igual, si tú tienes una tarjeta USB, pues normalmente suele ser el 1, pero hay tarjetas USB que vienen definidas en qué puerto tienen que, por el puerto que se comunican, ¿vale? Las Ethernet, 3/4 de lo mismo. Y las de puerto paralelo, pues normalmente al 1, al 2 o pues lo que te pongan en la tarjeta, ¿vale? En este caso con mi tarjeta USB, que es la que habéis visto en las imágenes de arriba, es el puerto 1, ¿vale? Y dirección 1 para estos motores. Vale, seguimos. Luego más abajo vamos a ver el Speedlet. Luego hablamos del Speedlet, ¿vale? Bien, pues aquí tenéis definidas lo que os acabo de explicar, lo que son cada casilla de estas. Todas estas están aquí definidas para lo que valen. Bien, entonces os lo dejo así un poquito por si alguien no me pide la guía y quiere consultar el vídeo así, pues así estaríamos bien. Bueno, ya nos vamos a pasar. Lo siguiente son las input signal, que eso vamos a grabar otro vídeo, ¿vale? Así que este vídeo lo vamos a cortar aquí y seguimos con input signal en el siguiente. No obstante, antes voy a ver aquí puertos y pines para hacerlo. Estamos en salidas de motor, vemos que están seleccionados, esto vendría así. Nosotros marcamos nuestras 3, le ponemos los pasos, los pines de pasos y los pines de dirección correspondientes.
mi motor funciona bien, pero si le tuviera que cambiar el giro, te dejaría eso pulsado y cambiaría automáticamente el giro. Y lo mismo haría si tuviese si fuese por un contacto electrónico que sea por tensión o falta de tensión, ¿vale? Ahí estaría. Y tenemos seleccionados el puerto y la dirección, que esto es importante, sin esto no funciona, ¿vale? Ya lo tendría configurado, le daría aplicar, daríamos a aceptar, pasamos reset y, muy importante, guardar los ajustes. Los guardamos y ya lo tenemos guardado. Hasta aquí dejamos este vídeo y seguimos en el próximo capítulo seguiremos con input signal, vale. Pues hasta el próximo vídeo.